adicional para ubicarte un poquito en el contexto, pero no es siempre útil estar leyendo toda la palabra de Dios. Entonces estamos en Oseas y vamos a comenzar en el capítulo 1, en el versículo 1. Como texto voy a estar moviendo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a comenzar en Oseas 1.1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, inmediatamente ya nos podemos ubicar un poco. Si tú lees la Biblia, te puedes dar cuenta que el Antiguo Testamento no está ordenado de manera cronológica, sino más bien de manera temática. Entonces, tú los primeros libros que encuentras, el Pentateuco, Josué, Jueces, los libros de Samuel, de los Reyes y los libros de las Crónicas, son los libros de la historia de Israel. Después tú puedes pasar a los libros, a los que son los libros más poéticos. Tienes los Salmos, tienes Proverbios, tienes Cantares y luego tienes libros proféticos, ¿no? Tienes los profetas mayores como Isaías, Jeremías y luego profetas menores como en este caso Oseas. Pero no quiere decir que Oseas pasó mucho después que todo eso, sino que está ordenado por temas. De hecho, el mismo Jesús hizo esa distinción. Él hablaba de la ley, los salmos y los profetas. Y es por eso que nosotros hacemos esa distinción también. Él se dio el trabajo de hacerla y nosotros nos damos cuenta de que fue muy bueno. Y tú lees en el libro de Oseas de que esto sucedió en esta época donde los reyes estaban divididos. Como tú podrás haber estudiado, después de David sucedió su hijo Salomón, después de Salomón su hijo Roboam, y Roboam no fue un buen líder, fue tan duro con el pueblo que el pueblo se dividió. Y estamos en un periodo de reyes que tú puedes encontrar en el libro de Segunda de Reyes, entre los capítulos 15, 16, 17, más o menos por esa zona de la historia de Israel tú te estás moviendo. Puedes leer en esos capítulos los reyes como Jotam, Acaz, etcétera, que se mencionan en este capítulo, ahí los puedes encontrar. Y Oseas es un profeta, y me llama mucho la atención esa palabra. ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que proclama la palabra de Dios. Ahora, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Hoy en día las profecías han cesado. Si se te acerca alguien y te dice que es profeta, yo me pondría en alerta. Yo tendría mucho cuidado con lo que esa persona quiere decir y qué es lo que quiere de ti. Hay que ser muy cuidadosos con eso. En lo personal, yo sería muy cauteloso con personas así. Pero sí es verdad de que nosotros podríamos entender a los profetas como aquellos que proclaman la palabra de Dios. Entonces, entendiéndolo de esa manera, nosotros tenemos que estar muy atentos a aquellos que nos proclaman la palabra de Dios. Aquí Oseas estaba hablando del pueblo de Israel, y así como Oseas hubieron muchos profetas. Y yo meditaba en eso, en que tú siempre lees, sobre todo en los libros de las crónicas, como Israel, o en el libro de los jueces. Israel era un pueblo muy desobediente, que una y otra vez caía en pecado y sobre todo en idolatría. Y yo pensaba a veces, Dios les castigaba, pero a lo mejor Dios necesita hablarles. Pero luego tú llegas a los profetas y te das cuenta que Dios sí les habló, repetidas veces les habló. Y es por eso de que es muy valioso, no tiene nada que ver con el mensaje, pero fue una reflexión que decidí anotar. Es muy valioso congregarse. ¿Por qué? Porque a través de la predicación de la palabra, Dios te puede advertir de las cosas que están sucediendo en tu vida. Quizás tú estás tomando malas decisiones y por más encima no congregarte, te estás perdiendo de las advertencias que Dios te quiere hacer. Entonces es muy bueno que tú te congregues y que tú prestes atención a la palabra que se te proclama. Eso fue un bonus. Como suele decir pastor, no tiene costo añadido. Yo creo que era importante. Entonces Oseas profetizó y predicó, leía comentarios, lo más probable es que en el reino del norte, y quiero que veamos lo que Dios le da como instrucción a Oseas. En el capítulo 1, versículo 2, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Es algo muy importante que nosotros podamos hacer. Siempre que tú interpretas la Biblia, hay un principio muy bueno de la hermenéutica, es la interpretación bíblica, que es comparar versículos con otros versículos.
aquí Dios dio una instrucción muy particular y muy específica que aplicaba a Oseas. Dios habló personalmente a Oseas y le dijo que hiciera eso, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo mismo. En realidad es una ocasión bien particular y Dios tenía un propósito muy específico para la vida de Oseas. Por eso le dio una instrucción que puede parecer para ti tan extraña. No tomes esto como una regla general, porque en ninguna otra parte de la Biblia lo encuentras. De hecho, cuando tú ves en la Biblia acerca del matrimonio, es todo lo contrario a lo que tú encuentras. Por ejemplo, acompáñenme brevemente a Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Guarden su lugar, sí, en Oseas, que lo vamos a estar leyendo bastante. Proverbios capítulo 18, leamos en el versículo 22. Dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, a Dios le agrada que sus hijos se casen con mujeres buenas, con mujeres con un buen testimonio. De hecho, en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, se nos habla de la mujer virtuosa. Dice en el 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y yo recuerdo haber escuchado un predicador y me gustaba la comparación que hacía. En la época del Antiguo Testamento, cuando a lo mejor un hombre quería casarse con una mujer, tenía que pagar al padre. Entonces decía, mira, yo me quiero casar con esta mujer y te voy a dar a lo mejor vacas, ovejas, etc. Tú puedes pensar en Jacob, que trabajó por su esposa y trabajó años por su esposa. Entonces había que pagar de alguna manera. Y entonces, ¿cuánto vale una mujer virtuosa? Vale más que las piedras preciosas. Entonces, una mujer con el carácter que se describe en Proverbios capítulo 31 no tiene precio. Y a veces nosotros, sobre todo los hombres, colocamos prioridad a las cosas físicas, ¿no? Que sea atractiva o cosas sin importancia, el trabajo que tiene, pero en realidad esas cosas son efímeras y sin ningún sentido. La mujer virtuosa que tú lees en el libro de Proverbios no habla de cualidades físicas, sino de unas cualidades de carácter que no tienen que ver con la genética y con el tiempo no van a desaparecer, porque la belleza física desaparece. Si un hombre se casa con una mujer porque es atractiva a los 20, 22 años, cuando tenga 50 años, ya no va a ser esa mujer hermosa con la que se había casado. Tampoco quiere decir que va a ser fea, pero la belleza obviamente va a ir desapareciendo con el tiempo. Las flores con el tiempo se marchitan, pero cuando un hombre escoge a una mujer virtuosa, con el tiempo se va a dar cuenta que su hogar va a ser próspero. Y te animo a que leas Proverbios 31 porque es de gran bendición. Pero en este caso, Oseas tuvo que casarse con una mujer que no cumplía con esta lista. Y Dios tenía un propósito ilustrativo y un propósito profético para esto. De hecho, Él le pide que se case con esta mujer. Y en el versículo 3 dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces tuvo un hijo con esta mujer y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. De hecho, si tú lees en la parte de abajo de tu Biblia, probablemente debe mencionarse que el significado de ese nombre era no compadecida. Entonces Dios estaba básicamente haciendo una declaración. Estaba diciendo de que Dios iba a castigar a Israel y que iba a haber un castigo por su rebeldía y por su infidelidad hacia Él. En el 5 dice, y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Aquí hay una profecía para Israel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Entonces, ves de nuevo el nombre y que tenía un significado. Más de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Entonces Dios nuevamente haciendo una declaración y mostrando de que había un problema con Israel. Israel estaba muy alejado de Dios. De hecho, como esto estaba siendo enseñado al reino del norte, si tú estudias un poquito cómo fue durante ese periodo la historia del reino del norte y del reino del sur, en general el reino del norte iba bastante peor. Ahí tú encuentras cosas terribles. Entonces, Dios estaba utilizando a Oseas
para poder, con sus hijos, poder enviar un mensaje al pueblo de Israel y mostrar de que estaban muy mal. Y en el versículo, vamos al capítulo 2. En el versículo 1 dice: decid a vuestros hermanos Ani y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día que nació, y la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces, ya entrando a lo que quería hablar el día de hoy, quería hablar un poquito acerca de la infidelidad de Gomer, pero de la fidelidad de Dios. Es una tremenda comparación que se hace, y la ilustración básicamente es, Oseas pasa a ser una representación de Dios en este contexto, y Gomer una representación de Israel y de la situación que estaban pasando. Quiero que entiendas de que la situación de Israel era una situación compleja, realmente estaba muy mal, muy, muy mal. Y piensa qué tan mal estaban que Dios tuvo que considerar como un método para que Israel pudiera despertar y pudiera decir, estamos mal, y pudiera encaminarse nuevamente en sus caminos. Entonces, podemos ver primeramente la infidelidad de Gomer. Gomer no era una mujer con un buen testimonio. Todos entendimos a qué se dedicaba ella, por lo que se dice en el versículo 2. No era una mujer de un buen trabajo, era una mujer infiel, y así era Israel con Dios. Tú puedes verlo desde el libro de Éxodo hasta el final, hasta incluso las profecías que tú encuentras en Malaquías. Israel era un pueblo infiel. Era un pueblo que por un tiempo iba bien y por otro tiempo iba muy mal. Que por un tiempo mostraba y amaba a Dios con sus labios y hacía grandes cosas por Él, pero en cuanto empezaban a pasar las siguientes generaciones, se olvidaban. Se olvidaban y empezaban nuevamente a ir a dioses ajenos. Por favor, acompáñenme a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo... Siempre guardan su lugar en Oseas. Jeremías capítulo 3. Vamos a leer en el un versículo, el versículo 20. Dios describe nuevamente cómo Israel había sido con ellos, y dice en el versículo 20 de Jeremías 3: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces, imagínate, qué tan complicado, qué tan difícil. Yo no estoy casado, así que yo no sé cómo se puede llegar a sentir eso. Pero aquí hay muchos matrimonios, muchos esposos, muchas esposas, y ustedes pueden imaginarse lo doloroso que es que un cónyuge te sea infiel. Qué difícil debe haber sido para Oseas tener que casarse con una mujer así, que tenía un terrible carácter, una mujer con muy malos hábitos, muy pecadora. Bueno, así se sentía Dios con Israel. Así se sentía Dios con Israel. Y ahora, nosotros, yo siempre trato de mencionar esto, cuando tú ves a Israel o ves personajes en la Biblia que son infieles a Dios, nosotros somos muy rápidos para apuntar con el dedo, ¿no? Tú puedes leer, por ejemplo, cómo Dios proveía de maná para ellos de manera milagrosa. Estaban en el desierto. ¿Cómo va a aparecer pan? Pan va a caer desde el cielo. Eso solamente puede haber sido hecho por Dios. Pero ellos después se quejaban. Imagínate ser tan descarado de quejarte y decir, no, estamos cansados de este pan tan liviano. Te está cayendo pan del cielo en el desierto. ¿Qué más quieres? Bueno, tú puedes a veces pensar así de Israel, pero muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos ayuda en los momentos difíciles, cuando Dios está con nosotros y no nos desampara, nosotros tenemos la osadía de quejarnos ante Él. A veces puedes ver la historia, yo había notado aquí algunos personajes, la historia de Pedro, y tú puedes decir, Pedro, ¿cómo pudo negar a Jesús? 3 años caminando con Él, conociéndolo en persona, y lo negó 3 veces. De hecho, recuerdo haber escuchado a algunas personas que estudiaron y algunos creen, no lo voy a decir como una verdad, pero algunos creen de que Pedro en una de las ocasiones que negó a Jesús, lo negó frente a una niña. Entonces, imagínate, tan cobarde para negar a Jesús. Pero nosotros muchas veces le negamos, cada día. Cada vez que nosotros le traicionamos, pensamos en Judas y decimos, ¿cómo Judas pudo vender a Jesús por 30 monedas de plata? Pero muchas veces nosotros preferimos tantas cosas tan insignificantes en vez de Jesús.
en vez de lo que Dios desea. La infidelidad es escupir en todo lo que alguien que te ama ha hecho por ti. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y Dios había hecho tantas cosas por Israel. Es increíble. Tú puedes leer, por ejemplo, cuando Moisés está a punto de morir, él escribe un canto porque Dios le dice, Israel va a desobedecerme y le voy a entregar a naciones paganas. O sea, básicamente él es bien honesto. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés escribe un canto para que cuando Israel esté en esas situaciones pueda recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y si tú lees ese canto es básicamente todo lo que Dios había hecho con ellos hasta ahora. Les recordaba, porque nosotros somos de muy corta memoria. Entonces, cuando las cosas empiezan a ir bien, cuando Dios, por ejemplo, sacó a Israel, como daba el ejemplo de Éxodo, ellos obviamente agradecidos con el maná en el momento, recordando lo que habían sufrido en Egipto, pero en cuanto vinieron las primeras dificultades, o ni siquiera dificultades, quizás momentos incómodos, cosas que no eran agradables, cosas desagradables, entonces ellos inmediatamente comenzaban a quejarse. Así de infiel era Israel y así de infiel muchas veces somos nosotros ante Dios. La Biblia enseña de que Jesús nos entrega vida eterna en su muerte, en su evangelio. Todo aquel que cree puede tener vida eterna si tú crees y confías en su muerte, sepultura y resurrección. Si tú confías en eso con todo tu corazón, tú puedes tener vida eterna. Pero a veces, imagínate regalo tan grande y por pequeñeza nosotros lo olvidamos y nos comportamos como se nos da la gana. Qué hiriente para Dios. Entonces, así era Gomer con Oseas. Oseas tuvo varias ocasiones en las que intentó que su esposa cambiara sus actitudes. En el versículo, como nosotros leímos, del capítulo 2, en el versículo 2, leámoslo por favor. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces, él básicamente estaba como rogando, ustedes encárguense porque yo ya no puedo más. Se casó con ella y muy posiblemente ella volvió a algunos de sus amantes del pasado. Imagínate la traición que sentía Oseas en ese momento. En el versículo 7 nos empieza a hablar un poco de lo que ella había hecho. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es una actitud que nosotros tenemos, ¿no? Cuando nosotros somos bendecidos grandemente por Dios, todo va bien. Pero en cuanto hay la primera dificultad, piensas en cómo era antes. Y crees que es mejor. Pero no es mejor. Ella ahí dice, no, yo con mi primer marido estaba mucho mejor. Pero no, ella no estaba mejor. Pero en las primeras dificultades, cuando algo nos desagrada, lo primero que hacemos es desechar y culpar a Dios cuando Él ha hecho tanto por nosotros. El versículo 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Entonces, o sea, dice, es mentira, no le iba mejor con su primer marido. A Israel tampoco le iba mejor con las naciones paganas. Nunca le fue bien con eso. Siempre que Israel era próspero, era porque obedecía y seguía a Dios. Eran obedientes y lo demostraban demostraban su amor con obediencia y con fidelidad. Pero cuando ellos se deshacían de esas cosas, cuando empezaban a seguir a los dioses falsos y a los pueblos paganos, las cosas empezaban a ir mal. Pero ahora la memoria les estaba fallando y volvían a esas cosas. Dice en el versículo 10, ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo, todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me ha dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ahora, si dependiera de nosotros, nosotros seríamos como Oseas, ¿no? Diría, no, yo no quiero nada más con esta mujer. No quiero nada más con esta mujer. Porque qué traición más grande que esa, ¿no? Oseas hizo un esfuerzo para que ella cambiara, pero no podía más.
yo pienso en la conversación que tuvo Jesús con Pedro. Y Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Lo común del judío eran 3 veces. Entonces Pedro se estaba haciendo lo espiritual. Está diciendo 7 veces. Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Entonces, el perdón que Dios otorga es un perdón diferente. Porque si dependiera de las personas, en este caso de Oseas, de perdonar a Gomer, no lo haría. Pero Dios tiene un perdón y una capacidad de amar que no es capaz de ser comprendida por nosotros. En el versículo 14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en mi justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Muchas veces, cuando tú lees la comparación entre gente que no lee mucho la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre se menciona, ¿no? El del Antiguo Testamento es un Dios enojón, y el del Nuevo Testamento es un Dios de puro amor. Pero, no sé, si yo leo Apocalipsis, yo veo un Dios amoroso, pero un Dios justo, un Dios que juzga. Si tú lees el libro de Apocalipsis, te queda muy claro de que Dios va a juzgar sobre todas las personas. Y cuando tú lees a conciencia el Antiguo Testamento, yo no veo un Dios enojón, veo un Dios misericordioso. Un Dios que con paciencia era capaz de dar oportunidades a Israel una tras otra, tras otra, tras otra vez. Era un Dios que cumplía su palabra, que había prometido a Abraham y a Israel que iba a estar con ellos. Y aun cuando Israel con las generaciones le defraudaba 1001 veces, Dios estaba dispuesto a perdonarles y a salvarles de situaciones complicadas. Sigamos leyendo, por favor, en el versículo 19. Perdón, el versículo 20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y diré, Lo-ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Entonces aquí hace este juego de palabras bien interesante. Él decía, Lo-ami era, no eres mi pueblo, no pueblo mío. Entonces diré, no pueblo mío, le diré, eres pueblo mío. Entonces cuando él decía que no era su pueblo, no estaba haciendo una sentencia, ya me cansé de Israel, no los quiero ver más. Sino que él le estaba diciendo, yo les voy a castigar, pero cuando les castigue, les voy a traer y los voy a restaurar y ahí van a ser mi pueblo. Entonces aquí hay bastantes profecías de las cuales no voy a entrar mucho en detalle, pero volviendo a lo que había sucedido con Gomer. Entonces Gomer fue una mujer que, como habíamos leído, no era una buena mujer, no andaba en buenos pasos. Oseas se casó con ella. Esa mujer traicionó su confianza y Oseas sufrió mucho. ¿Y qué pasa después? En el capítulo 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Entonces, aquí tú puedes ver de que Dios, aquí como que finalmente como que se revela por qué estaba sucediendo esto. Por qué Dios había pedido que Oseas hiciera eso, para que él entendiera lo duro que había sido para Dios tener que lidiar con un Israel tan traicionero, que tanto le defraudaba. Entonces él quería que amara ahora a Gomer, pero ¿cómo? Dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Entonces él le dice, quiero que la ames. Y lo tiene que hacer de nuevo. Así es el amor de Dios. Es un amor que no se acaba, que es fiel y que aún en los momentos donde nosotros fallamos, si nosotros nos acercamos a Él arrepentidos, Él está dispuesto a seguir amándonos.
Si el amor de Dios fuera como nosotros amamos, estaríamos todos en el infierno. Porque nuestro amor no es capaz de perdonar tanto. Quizás, no sé cómo funcionas tú, pero quizás eres capaz de perdonar 1, 2, 3, 4, 5. Pero si tuvieras que contar las veces que Dios te ha perdonado, que le has defraudado, pero que Él aún así desea restaurar la relación contigo. Es increíble ese amor. No, creo que increíble no es la palabra correcta. Es un amor que no puede ser descrito con palabras. Es realmente sorprendente. Por favor, acompáñenme a leer algunos versículos. Primera de Juan, vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Quiero corregir la palabra increíble porque así se puede creer. Primera de Juan 4, el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios. Tú puedes notar inmediatamente que el amor de Dios está relacionado con su generosidad. Dios tomó acción con Israel. La razón muchas veces del castigo era por eso, por amor. Dios amaba a Israel y estaba mostrándoles que ellos no estaban bien. Todo esto lo hizo por amor. Cuando tú lees el amor bíblico, te das cuenta de que el amor bíblico no es pasivo, sino que es activo. Entonces, Dios tomaba la iniciativa. Dios tomó la iniciativa con nosotros también. Nadie se acerca a Dios por su propia voluntad. Dios dio el primer paso entregando a su Hijo Jesús a la cruz. Por lo cual ahora todos nosotros podemos escuchar ese mensaje y acercarnos a Él. Porque Él tomó el primer paso. Acompáñenme por favor a Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Jesús, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, en Él nosotros tenemos salvación. Él nos amó tanto que entregó a su propio Hijo en la cruz para morir por todos nosotros, y no solo por nosotros, por todo el mundo. Jesús derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener ese regalo. Ese es el amor que tiene Dios por personas que no lo merecen. Así como con Israel, le dio tantas oportunidades, al mundo también le está dando oportunidades para que puedan conocer a Jesús. Vamos por favor a Primera de Pedro. Podríamos leer toda la tarde versículos de esto. Yo solo traje algunos porque la tarde no es eterna. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces nosotros, al igual que Gomer, éramos traicioneros, nosotros ignorábamos el amor de Dios, pero Dios, sin que nosotros lo mereciéramos, entregó a su Hijo Jesús y murió en un madero, y vivimos y fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y dice el versículo que me gusta, por su herida nosotros fuimos sanados. Entonces, por su muerte nosotros pudimos obtener vida. Y ahora, aunque esto es como bastante evangelístico, yo creo que la ilustración que se hace entre Gomer y Oseas, es decir, Dios e Israel, no necesariamente tiene que aplicar con la salvación, aunque yo creo que se puede hacer un paralelismo un poco claro, sino también con la relación que tenemos con Dios. Vamos por favor al libro de Santiago. Al libro de Santiago, por favor. El capítulo 4 y el versículo 8. Tú puedes decir, no, pero hermano Nacho, yo he tomado la decisión. Yo he creído en Cristo Jesús, yo he puesto mi confianza en el mensaje del Evangelio y yo tengo vida eterna y estoy seguro de eso. Y yo digo, amén, qué bendición. Es importante que tomemos esa decisión. Pero, ¿qué nos dice el versículo 8? Bueno, me gusta el versículo 4, perdón, vamos al 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura nos dice en vano,
el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, cuando tú lees el 4 y el 5, te das cuenta que las reprensiones que está haciendo, las está haciendo a creyentes. O sea, está diciendo el Espíritu que mora. Y la Biblia enseña que el Espíritu de Dios mora en aquellos que han creído en Él. Al momento de creer, tú eres sellado con el Espíritu Santo, por lo cual aquí está hablando a personas que son salvas. Y en el versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces nosotros, los creyentes, también batallamos con eso. Y Dios nos ha mostrado su amor, muriendo en la cruz por nosotros. Pero, déjame decirte algo que quizás no sea tan... no te llene tanto de ánimo, pero vas a fracasar ante Dios. En algún momento vas a fallar, en algún momento vas a pecar y vas a ser infiel, así como Gomer lo fue conociendo. Ahora, ¿por qué es maravilloso todo esto? Porque Dios no nos abandona en esa infidelidad. Dios tiene la intención de que nosotros restauremos esa relación con Él. Por eso dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Vamos al capítulo 2 y al versículo 13. Dice el versículo 13 de 2 de Timoteo 2. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es una de las cosas que nos deja tranquilos. ¿Por qué Dios era tan fiel con Israel? Porque Él había prometido que iba a permanecer con ellos. Y Él no podía no cumplir a su palabra. Ahora, tú y yo muchas veces no cumplimos a nuestra palabra. Pero Dios no puede cometer esos errores. Y eso es algo que nos da tranquilidad y paz. Nosotros podemos estar seguros de que las promesas de Dios nos van a acompañar en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque Él nunca va a fallar a lo que Él prometió. Entonces, nuevamente, quiero que volvamos ya para terminar al libro de Oseas. Quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 3. Dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. Dios nos ama con un amor así, un amor que es capaz de soportar aún las mayores traiciones, una y otra vez es capaz de perdonar. Piensa en eso, cuántas veces nosotros dejamos a Dios y ignoramos, aún con todo lo que ha hecho, nosotros escupimos en su amor cuando nosotros pecamos contra Él. Te animo a que consideres eso. Y si tú dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer cambios en mi vida. Me he dado cuenta de que en esta área estoy siendo infiel a Dios. Te pido de que tomes esa decisión hoy y que tú puedas hacer cambios para poder mantener una relación sana con Él. Acércate a Dios y lo bueno es que Él se va a acercar a ti. El amor de Dios, a diferencia del nuestro, es capaz de perdonar y puedes restaurar esa relación. Te animo a que lo hagas. Con eso vamos a orar. Padre Celestial, doy muchas gracias porque nos podemos reunir el día de hoy. Solo quiero pedirte de que nos ayudes. Nosotros muchas veces te somos infieles y nos vamos por placeres, olvidamos cuán bueno has sido con nosotros y hacemos lo que se nos place. Señor, te pido de que nosotros podamos estar considerando cuán bueno has sido con nosotros, nunca olvidando las cosas buenas que has hecho, y damos gracias por el amor que tú tienes hacia nosotros, que así como fuiste con Israel, le perdonabas cada vez que ellos te defraudaban y te cambiaban. Te pido de que nosotros tengamos la humildad de arrepentirnos y de acudir a ti. Sabemos que tú deseas restaurar la relación con nosotros. Señor, te pido de que en las áreas en las que nosotros estemos fallando, en las que nosotros no te estemos priorizando, si te estamos siendo infiel de alguna manera, nosotros podamos con arrepentimiento sincero acudir a ti y empezar a hacer las cosas que a ti te agradan. Y queremos tener una relación íntima y personal donde las cuentas están claras. Señor, te pido ayuda en eso. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano Ignacio, por esta enseñanza.